Bienvenidas todas y todos a un nuevo capítulo de Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Mi nombre es Andrés Domínguez y junto con un gran equipo pues seguimos apostándole a seguir realizando este proyecto denominado Inventario, el podcast de Chiapas Paralelo. Recordarles que este podcast se puede ver y escuchar, se puede ver a través de www.youtube.com/Chiapas Paralelo TV y se puede escuchar a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast y de diversas plataformas de podcast. Recordarles, y tal vez las personas les podrá curiosear el día de hoy que no tenemos imagen, esto debido pues a las complicaciones de tiempo, y tratamos justo de una ocasión muy especial de tratar de rescatar el conocimiento que tiene la persona que invitamos el día de hoy, esto con el fin de pues de no pasar desapercibido, y sabemos que tiene muchas complicaciones con el tema del horario. Es una persona muy ocupada, aparte de ello muy entusiasta para hacer diferentes cuestiones, así que el día de hoy que estaba en Tuxtla Gutiérrez pues la teníamos que aprovechar sí o sí. Así que sin más preámbulos, pues le doy la bienvenida a Katia González, la creadora del concepto Poco Baby, ¿no? Sí, bueno, más bien como la parte de ilustración de Pocock Baby, ya que es un proyecto colectivo. Exacto, entonces Katia, te pregunto primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, hoy estoy muy bien, la verdad es que hay mucha calor en la ciudad y eso interfiere un poco como con la comodidad, pero fuera de eso estoy súper bien. Excelente, Katia, que el día de hoy, dicho sea de paso, están sus dos hijas aquí, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo están cada una de ellas? ¿No tienen mucho calor? Pues las dos están con mucho calor, están irritables, pero creo que eso muchas de las mamás que pueden oírnos pueden comprender cómo es ser mamá de dos o múltiples hijos. Claro. Oye, Katia, bueno, el sentido de tenerte aquí el día de hoy es platicar un poco de Poco Baby, uh-huh, y sobre todo el trabajo que hemos hecho. Para las personas que de repente nos pueden escuchar o que de repente ya escuchaban a Katia, o que son lectoras de Chiapas Paralelo, se han de dar cuenta que en algún momento subimos una nota que se llamaba Poco Baby, una opción tradicionalista, uh-huh, e innovadora, ¿no? Esa nota, pues, al final de cuentas fue trabajada y muy de la mano con Katia, porque, pues, decidimos sacar esa nota de forma conjunta porque creo que era muy importante. Y ahí hablamos muchos temas que inclusive tenemos un audio ahí como de 30 minutos sobre mucho contexto que nos dio, y entonces decidimos, pues, hablar al respecto, y por eso te tenemos el día de hoy. Dentro de toda esta nota, digo, para profundizar, es platicar. Primero, cuéntanos un poco tu acercamiento con el porteo. ¿Qué es el porteo? Cuéntanos un poco. Bueno, porteo es la acción de llevar a un bebé en brazos o principalmente en la cadera y en la espalda, ¿no? Todas las sociedades humanas tienen su propio cargador, digamos que dentro de sus posibilidades y materiales de su región. También, si no tienes un cargador, llevas a tu bebé en brazos y lo acarreas, es portear, ¿no? Quizás no lo estás haciendo con cargador, pero pues lo estás haciendo. Tengo mi primer acercamiento al porteo precisamente al cargar a mi hermana, que nos llevamos 10 años, y posteriormente con mis hijas. Uh-huh. Y siempre es como algo muy cotidiano que se vio durante mi crianza y durante mi adolescencia. Ok, entonces también te pregunto, Kat, que, cuéntanos primero, o sea, esta tradición del porteo que tú me mencionabas, ¿no? Que a lo largo de la historia de la humanidad han existido diferentes instrumentos, ¿no? Me decías de algunos, cuéntanos un poco. Bueno, en el área de Chiapas y Guatemala principalmente están el Jitzil, el Chejalunén y el Chocbal. En otras áreas tienen sus propios cargadores. No me sé todos los nombres, entonces te mentiría si te dijera los nombres, pero por ejemplo en la India utilizan el carrizo para hacer sus cargadores, los inuit pues en el norte tienen cargadores que son hechos de piel. Entonces así muchas de las sociedades han implementado sus propios cargadores con los materiales que tienen a su disposición y con los requerimientos de su actividad social. Ese es el punto que también platicábamos al respecto, porque lo que tú me decías ese momento es que existen particularidades, ¿no? Existen particularidades según la disposición, porque también tiene que ver con la actividad que desarrollan las personas, ¿no? Claro, pues, por ejemplo, no es lo mismo un cargador en el continente africano donde puede haber un calor
pues desértico a un cargador en los Altos de Chiapas o en los Andes, donde el tejido tiene que ser muy mullido en el sentido de juntado, pues de que los hilos vayan muy pegados para precisamente resistir al frío, la neblina y que no se moje tan rápido y que por lo tanto al bebé no le pase frialdad, como dirían las abuelitas. Claro. Más allá de entrar como lo que platicábamos al principio, más allá de entrar como al tema de, pues es una tradición solamente para mujeres, sino ha ayudado mucho a las actividades de las mujeres al final de cuentas. Tú creo que en la entrevista que habíamos realizado tú decías, pues es que esto ha dado mucho más autonomía a las mujeres. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, precisamente está como muy vinculado al tema de la recolección pues de semillas, en un primer momento el porteo para poder que las mujeres pudieran tener esta autonomía sobre sus cuerpos, y actualmente también nos da esa autonomía porque puedes desplazar al bebé y sentirte más segura al caminar por las calles con mucha gente, al tener autos que a lo mejor no respetan al peatón y que pues con un niño no siempre puedes ir a la misma velocidad que irías como vas como adulto, ¿no? Entonces creo que el porteo antes y ahora nos brinda esta forma de adaptar al niño al entorno, ¿no? Que sin digamos, negar esta parte de cuidados y de requerimientos específicos que la primera infancia tiene, como el ser curiosa por naturaleza. El porteo no le va a prohibir ver el mundo, sino va a poder verlo desde tu altura. Claro. Oye, y también te pregunto, bueno, tú lo mencionabas, esta tradición que se tienen y que se tienen vestigios, ¿no? Justo, una de las preguntas que te realizaba y que creo que son como muy esenciales para identificar qué es lo que está pasando es preguntarte las diferencias entre un rebozo y un hitzil, ¿no? Cuéntanos un poco, porque todo el mundo de repente podemos ver justo estas piezas y decimos, es un rebozo. Y tú me decías, no, tiene una característica diferente. Cuéntanos un poco de esta historia, por favor. Sí, claro. Bueno, el rebozo viene del mamatl y de la mantilla española. O sea, se cree que es un híbrido. Hay una clasificación que se da por parte de investigadores y coleccionistas artesanos donde el rebozo es considerado únicamente el de Tenancingo, Michoacán y San Luis Potosí. Fuera de eso, cualquier textil que tenga las características de rebozo, pero que no se teca en estos lugares, no se toma en consideración como rebozo. Entonces, ¿qué pasa con todos los pueblos que han utilizado como equivalente el rebozo a su palabra en la lengua originaria? También hay una omisión por parte de los investigadores y de las personas encargadas de clasificar las artesanías, de que cada cargador cuenta una historia y que cada cargador está localizado. En el caso de los cargadores mayas, no comparten la historia con el rebozo del centro de México, porque la historia de Chiapas es la historia de Guatemala, ¿no? Entonces, por eso el hitzil y el chijalunan están más unidos al chocbal que al rebozo mexicano. Entonces, una reivindicación que intento hacer desde Pococ Baby, desde mi papel como asesora de porteo, es precisamente difundir los nombres originarios y que la característica de tejido no es igual que la del rebozo, sino ha respondido a necesidades concretas de la historia de la sociedad maya en Chiapas. Y te pregunto, ¿cuáles son esas particularidades? Porque lo que tú me mencionabas, ¿no? De que existen ciertos símbolos que caracterizan a ciertas comunidades. Tú mismo, de hecho nosotros lo platicábamos, ¿no? De que pueden ser comunidades hermanas, pero tienen hasta diferente modo de tejido. No es el mismo tejido que se tiene en Sinacantán que en Chamula. Y eso se puede ver en la calidad de tejido, si es punto de cruz, si es telar de cintura. Y esto nos habla de una gran diversidad, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, Chiapas tiene la particularidad de que sus comunidades están muy juntas, pero también como bien diferentes en cuanto a una pequeña extensión de territorio, ¿no? Entonces, a diferencia, por ejemplo, de las comunidades mayas de la península de Yucatán, que a lo mejor están más separadas, pero tienen más cosas en común entre una comunidad y otra. Y aquí no, aquí hay como mucha diferenciación, y parte se debe al proceso de colonización y de reducción de los pueblos originarios a localidades concretas, ¿no? Entonces, no es lo mismo, como tú decías, el chijalunen de Sinacantán al chijalunen de Aldama, no es lo mismo el hitzil de San Juan Cancuc al hitzil de Chenaló.
porque responde a una necesidad de clima, una necesidad de resistencia y también a diversos procesos de calidad de hilos, de calidad de tejido y de calidad de tiempo que se le dedica al tejido, y sobre todo tiene que ver como este proceso económico que están viviendo las comunidades. Una comunidad como abundantemente, digamos, con mayor acceso a recursos, quizás puede tejer un chijalunen con mucho más adornos, como es el caso de Sinacantán, ¿no? Que está todo floreado y con una resistencia muy particular para el frío y la neblina. Pero, por ejemplo, Chamula, que es un pueblo que en algún momento tuvo como mucha pobreza, perdió sus técnicas tradicionales de cargado tradicional de bebés. Conservó otros como el mocheval o las nahuas, pero el cargador tradicional fue desplazado por un rebozo de Tenancingo, por un rebozo de Michoacán o por un chal de origen chino y de la India. Claro. Y yo también te pregunto, en este tema, o sea, tú hablabas de una invisibilización de la academia. ¿Tú crees que siga pasando este tema de la invisibilización? Yo creo que sí, sobre todo cuando la academia no es hablante de alguna lengua mayense, celtal o tzotzil. Creo que el cargador de Chiapas se le haya llamado rebozo por mucho tiempo se debe precisamente a que no hubo una traducción adecuada. O sea, se le preguntó, ¿qué es un hitzil? Ah, pues es un rebozo, ¿no? Porque es lo más parecido. Sin embargo, responde toda una historia. Pero creo que únicamente como desde construir academia, desde hablar una lengua originaria es muy diferente, porque puedes entender el contexto cultural, el contexto familiar y de dónde se está moviendo el textil en particular. Claro, y no solamente eso, bueno, te abono a eso, también al tema del intelecto. Uh-huh. O sea, se está hablando de un intelecto, de una construcción, de una creación e inclusive de una adaptación, uh-huh, ¿no? De esta particularidad. También te pregunto, estábamos hablando en la entrevista que te hice hace unos meses sobre estas diversas modificaciones que se tienen por comunidad, y tú me mencionabas que todavía al día de hoy se sigue utilizando las técnicas de porteo y que también tiene que ver con las capacidades que tienen cada una de las comunidades, que es lo que tú me mencionabas, ¿no? Ahora, te pregunto puntualmente, ¿cómo estas técnicas de porteo también se ven en la capital? Por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, ¿ya no se ven poco? Cuéntanos un poco. Depende, o sea, muchísimas de las técnicas de porteo que se ven ahorita en Tuxtla Gutiérrez, pues son de Chenaló, de Chamula y de Sinacantán. No siempre se puede usar el hitzil y el chijalunen aquí, sobre todo el que es construido de estambre, porque es muy caluroso para un clima como el de Tuxtla. Pero, por ejemplo, el de San Andrés Larraincer, que es 100% algodón y depende, hay muchas calidades de algodón, ¿no? Pero es muy fresco en Tuxtla, entonces aquí sí se puede seguir utilizando el hitzil de la Larraincer. Pero específicamente, por ejemplo, el de Sinacantán, que el bordado lo hace muy grueso, muy pocas mujeres lo deciden utilizar, sobre todo porque el bebé está sudando, el bebé se pone inquieto ante el calor, y a veces hay un desplazamiento de técnicas que se transmiten de generación en generación y ya no está la abuela, la tía, la madre como referencia. Entonces la madre tiene que aprender a portear sola, y ahí es donde entran otras alternativas como la mochila ergonómica, como el fular elástico, el fular tejido, que sin un buen acompañamiento quizás no sea lo más funcional. Uh-huh. Entonces hay como un híbrido entre utilizar carriola, entre utilizar un fular elástico, y a veces está mal puesto, pero pues la madre hace el esfuerzo por cargar al bebé, y yo creo que es muy necesario hacer, en el mundo del porteo se le llama hacer tribu, ¿no? Claro. Que se pueda difundir videos, se pueda difundir texto, de que hay personas en Chiapas que pueden enseñarte a cargar. Claro. Por si no tienes a alguien de referencia. Oye, te pregunto también, para que nos aclares un poco, digo, ya que tú bien lo mencionabas, que existe esta discusión que aún no se ha dado, el tema de qué es un chijalunen y qué es un hitzil. ¿Qué características debe de cumplir cada uno para ser considerado? Bueno, la diferencia particular es la variante, ¿no? Pero he notado que los chijalunen se clasifican así porque tienen un bordado en el centro. A diferencia del hitzil, que tiene un bordado sencillo en el centro, pero son más lienzos en rayas unidas. En cambio, el chijalunen lleva un distintivo decorativo de la comunidad.
¿no? En Aldama podemos encontrar con rombos, con flores, con algunos detalles. Y en Sinacantán pues está muy marcado que son flores de temporada y colores de temporada. O sea, así como está la nagua de la mamá, así como está su Batsicuil, que es el huipil, así va a ser el Chijalunen, ¿no? Y digamos que cada año cambia la temporada, pues la madre va a buscar estar de moda. Claro. Entonces, pero tú me acuerdo que me decías el tema del largo, el tema del ancho también. Ajá. Sí lo tienes ahí ese dato, ¿te acuerdas? Bueno, el Hitzil y el Chijalunen comparten la característica de que miden entre 80 y 90 centímetros de anchos con uniones de 40 centímetros o 45 centímetros de cada lienzo. La principal diferenciación es esa. Cuando se clasifica como fular es cuando miden más de 2 metros 5, ¿no? Antes de eso puede entrar dentro de la categoría si cumple las características de tejido de las comunidades como Hitzil o Chijalunen, que no llegan a medir más de 2.30 metros. Uh-huh. Y bueno, también, de hecho, aprovechando que estamos hablando ahí, pues tú, al final de cuentas, tú estás innovando, por eso le ponemos dicho sea de paso, ¿qué conocimiento tienes? O sea, es un conocimiento bien profundo y no es un conocimiento casual. Sobre el Mukta Hitzil. Mukta Hitzil. Mukta significa grande y Hitzil pues es el cargador. Entonces parte de lo que estabas diciendo de como del conocimiento profundo viene también como en respuesta a que se cuestiona a las personas originarias que sepan cargar. O sea, a veces dentro del mundo, digámoslo, mestizo o no originario, se tiende a folclorizar y se tiende a utilizar el conocimiento de las personas originarias para su bien, ¿no? Para un bien particular. En cambio, cuando una mujer originaria se posiciona como de, oye, es que este conocimiento viene desde los pueblos y danos este reconocimiento, se le cuestiona sobre, es que tú no sabes, tú solo sabes cargar. Entonces tiene que haber toda una serie de investigación, digamos, como para validarte, a diferencia de que una persona mestiza diga, pues las personas indígenas de Chiapas cargan con Chijalunen o con Hitzil, ¿no? Ahí se le tomaría como absoluto, pero si alguien dentro de las comunidades está cuestionando esta reproducción de que los textiles se clasifiquen en un mismo sentido, pues tiene que haber una serie de validación personal y validación académica. Uh-huh. Y claro, por eso te menciono, creo que es como muy importante este conocimiento porque de hecho inclusive yo llegué al momento de entrevistarte y yo lo primero que dije fue rebozo, uh-huh, ¿no? Y yo me acuerdo que tú me dijiste, no, es que existen estas características, ¿no? Uh-huh. Ahora, ya para ir marcando ya la primera pausa de esta entrevista que te estoy haciendo, Kat, preguntarte, ¿qué significa Pokok Baby? Pokok Baby significa bebé sapito. Ixpokok es la palabra tzotzil para referirse al sapo. Y baby, pues es un anglicismo, ¿se llama? Sí, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, de bebé. Queríamos ponerle Pokok Nené, pero también era como muy difícil de pronunciar para el español hablante, ¿no? Claro. Y cuéntanos de dónde viene esta idea del sapo, porque creo que se me hace bien importante, ¿no? Que crees que es Ajá, algo que no puede pasar desapercibido. Bueno, el Ixpokok es un símbolo tradicional que está desde la señora en uno de los dinteles de la señora Yaxchilán, en su Batsicuil, en su huipil, pero tiene la particularidad de tener las piernas en flexión y los brazos en flexión con los codos. Se cree que esta posición está relacionada con la fertilidad, porque es una mujer dando a luz. Pero también dentro del mundo del porteo hay algo que se llamaba posición de ranita. Ahorita se llama posición de flexión, ¿no? Pero la ranita, el bebé que queda como en forma de ranita, es muy parecido al Ixpokok. Entonces, para unir este conocimiento tradicional y notar que está tejido en la raíz, donde el sapo es uno de los animales principales, queríamos unirlo con el proyecto del porteo haciendo esta correlación. Claro. Bueno, Kat, ¿te parece si hacemos el primer corte de esta entrevista para seguir hablando sobre Pokok Baby? ¿Te parece bien? Gracias, sí, está bien. Gracias.
Bueno, y regresamos hablando con Katia González, hablando sobre el proyecto de Pocket Baby y un poco del porteo, que es que sigue, que creo que como tú bien lo mencionas, que falta todavía mucho por intensificar para los conocimientos amplios, porque todavía yo, al menos en la forma personal, sigo dudando sobre si es porteo, cargar, todas estas palabras que creo que nos sirven para esta crítica que tú bien mencionabas, ¿no? Pero podemos avanzar un poquito sobre el proyecto de Pocket Baby, que es lo que mencionabas al último antes de terminar la primera parte. Cuéntanos un poco qué es Pocket Baby, cuántas personas trabajan ahí, cómo es un proceso para hacer un muktahitzil y un fular. Cuéntanos un poco más. Bueno, Pocket Baby es parte de un proyecto que se llama Jolob, que es más grande, es una cooperativa artesanal que está en San Andrés Larrainza. Y la verdad es que Pocket Baby nace precisamente del apoyo de las compañeras, de decirme, oye, si tú estás cargando a la bebé así, ¿por qué no lo hacemos de esta manera, no? Porque, o sea, otros proyectos pueden encargar la tela y poder venderlo como fulares, no en la cooperativa, sino en otras partes de México. Pero tú estás teniendo este conocimiento y nosotros hacemos los textiles, ¿por qué no lo armamos de una vez? Entonces ahí es donde nace Pocket Baby. Empezamos con hitziles muy pequeñitos de 2.5 metros y de 80 centímetros de largo, o sea, muy tradicionales. Y poco a poco fuimos aumentando el metraje, disminuyendo el ancho y haciendo estas adaptaciones conforme nos fuimos certificando y profesionalizando. También hicimos como convenio con otras cooperativas en Perú, en Guatemala, para traer hilos. Y queríamos ser el primer proyecto de México que tejiera, pues en inglés se les dice handwovens, que son tejidos a mano, pero es una categoría que dentro del porteo occidental está muy marcado, ¿no? O sea, porque un textil de Chiapas que se lleva también el mismo tiempo de tejido, cuesta 1,000 a 2,000 pesos, y porque un textil extranjero que a lo mejor se ha apropiado de técnicas tradicionales de una región puede valer hasta $7,000, ¿no? Okay. Y la gente lo paga. Entonces es un poco como de construir este pensamiento de que lo de Chiapas es barato. O sea, también hay como sus adaptaciones ahí para todos los bolsillos, ¿no? Pero también queríamos como hacer textiles de alta calidad y que fueran valorizados. No nosotros bajando nuestros precios, sino concientizando a las personas de por qué valía eso. Y es que en un fular están involucradas más de 16 personas. Entonces, por eso... dependiendo de la técnica es el precio, dependiendo del material es el precio, pero siempre tratamos como de llegar a todos los hogares. Y hay un mercado de segundas espaldas muy amplio de Pocket Baby, o sea, de mamás que ya tienen hijos de 3 años, de 4 años, ya no usan su Pocket y ahora lo pasan a otra mamá a un precio menor. Claro, y eso, cuéntanos un poco de las segundas espaldas, eso es bien interesante, porque... Nuevamente es ver este tema de la comunidad al final, o sea, no de la comunidad de espacio, sino la comunidad como personas que estamos unidas, ¿no? Sí, bueno, nosotros quisimos como crear una comunidad virtual bastante consciente sobre eso. Tenemos un grupo que se llama Mepo Poetic, que son mamás de Pococ, pero en ese grupo como que tratamos de mantener como este pensamiento de solidaridad, de que no todas las personas pueden comprar a lo mejor un textil nuevo y a veces como que el Pococ se siente triste, ¿no? Si queda ahí, así se le dice en el mundo del porteo, que el trapo queda arrumbado, ¿no? Porque ya no hay un bebé al que cargar. Entonces se pretende como darle esta circularidad al textil, por eso decimos que es durable hasta muchas generaciones, porque no solo lo puedes usar con tu hijo para cargar, sino también como columpio, se lo puedes pasar a una prima o una tía, o lo puedes vender directamente en las segundas espaldas. Claro, inclusive tú me mencionabas, o sea, lo de caminos de mesa, o sea, inclusive, de hecho ahorita tienes un muktahitzil, sí, aquí en la mesa y vemos que son de diferentes colores y es muy armonioso, ¿no? Sí. Inclusive se ve el trabajo luego que se tiene. Y yo, o sea, sí lo pondría en mi mesa como camino de mesa, ¿no? Sí, hay personas que compran y lo ponen en su sala, los han enmarcado, los han hecho columpios, se han hecho vestidos, entonces es como un múltiple uso, ¿no? O sea, la gente que está involucrada en el porteo, digamos que si los llegan a escuchar se les llama trapoadictas, porque aman los textiles, ¿no? Aman los fulares para cargar bebés, no solo de nuestra marca, de otras marcas,
pero hay todo un mundo muy vasto de accesorios que son hechos de fulares. Ujú. O sea, hay sillones tapizados, hay mochilas normales, o sea, no mochilas para cargar bebés, sino mochilas, ¿cómo se les dice? ¿Cangureras? No. No, pues las normales, las Ajá, escolares, ya. hechas de fular, hay sombreros, hay de todo tipo de cosas que te puedas imaginar hecha con fulares, no solo de Pococ, sino internacionales, nacionales, porque la gente tiene una vinculación muy grande con el textil, porque cargó a tu bien más preciado. Entonces por eso es que digamos que los fulares tienen como ¿cómo se dice? Carga significativa. Tanta carga sentimental y significativa, a diferencia de una mochila, por ejemplo. Y aquí viene a lo bueno que te menciono, Kat, los beneficios. Ok. Porque lo que mencionábamos, o sea, al final de cuentas, y es hacia donde vamos a ir la conversación un poco más adelante, sí existe un camino muy difícil, pero no tan complicado como para ir concientizando ahora, ¿no? Sí vemos cargadores, vemos carriolas, que eso ya lo dejaremos para un poquito más adelante, pero este método de porteo, de cargar tradicional, sí tiene amplios beneficios. Cuéntanos un poco más. Sí, bueno, en los Altos de Chiapas la forma tradicional para cargar bebés tiene el beneficio de que el bebé puede alimentarse, digamos que de la chichi, de forma constante. O sea, y esto en un contexto de desnutrición infantil es muy beneficioso porque evita pues riesgo pues, de muertes a edad temprana por desnutrición. Ese es el beneficio principal en los Altos de Chiapas. El segundo beneficio es el contacto. Un niño cuando está cerca de su mamá llora menos, se estresa menos, libera menos cortisol, por lo tanto su sistema inmunológico puede estar más fuerte y también las conexiones cerebrales que tiene su cerebrito chiquitito que está en formación, tiene muchos más estimulación y beneficios a que si estuviera tirado, llorando y sobre todo muy, muy estresado, ¿no? O sea, estos bebés que luego están como sollozando, nerviosos todo el tiempo, quizás a lo mejor esa hora de la bruja que le llaman, ¿no? La hora donde los bebés se ponen locos, la manera más fácil de controlar esa situación sería cargándolos y regulándolos, porque a veces el chiquitito antes de los 9 meses de edad no entiende que salió del cuerpo de la mamá y que por eso la mamá tiene que ir al baño lejos, pero no está. Entonces, eso no lo puede comprender un bebé al 100%. Entonces, el porteo sí permite como esta vinculación madre-hijo o persona que está porteando con el bebé. Claro, y no entendemos, y de hecho creo que a partir de que tú me lo dijiste lo entendí, lo del cuerpo acuático. O sea, de Ajá. que estaban, o sea, de que hay que entender que la formación del bebé cuando está fuera es porque, y es como mucho más complicado para ellos y ellas, es que vienen de un cuerpo acuático, no de un espacio Sí. acuático. Sí, claro, pues la panza es un medio acuático, ¿no? La gravedad no afecta directamente al bebé. En cambio, cuando sale, tiene pues una posición de flexión en las rodillas, tiene hipotonía en las extremidades, y esta hipotonía se va modificando conforme va creciendo. Pero pues para que llegue a estos hitos tiene que haber un correcto desarrollo de la columna vertebral, de pues todas las vértebras que componen el esqueleto, y si no lo hay, pues vienen algunas patologías, ¿no? Que pueden ser genéticas, como la displasia de cadera, pero se pueden incrementar por situaciones de riesgo, ¿no? Que se dan pues en la primera etapa de crecimiento. También puede haber como, no sé cómo decirlo, como bebés con hipotónicos, por ejemplo, con retraso del desarrollo motriz, pueden tener mucho mayores beneficios al ser cargados para que su cuerpo vaya madurando de a poco, a que si los dejáramos todo el tiempo acostados, donde su cuerpo no recibiría esta fuerza de la gravedad que le permitirá desarrollar sus músculos de a poco. Por eso se recomienda muchísimo con niños que tienen hipotonía, que no pueden sentarse por sí solos. O sea, hablo de niños de 4 años, de 5 años que tienen algún retraso de desarrollo psicomotor. El porteo es benéfico para ellos. Claro, oye, Kat, no te lo pregunté en la entrevista que tuvimos, pero ¿de cuántas posiciones puedo cargar yo o cualquier mujer o cualquier hombre
con mi Muktahitzil. ¿Cuántas posiciones? Porque me mencionabas para tomar chichi es una. La de la espalda sería otro. La de forma de canguro serían 3. Al menos creo. Bueno, posiciones son 3, o sea, el vientre, la cadera y a la espalda. Dentro de esas vertientes hay un sinfín de nudos y cada día hay uno nuevo por inventar, ¿no? Realmente el mundo del porteo occidentalizado es muy vasto y cada nudo se va adaptando a diferentes circunstancias, diferente tipo de cuerpo, diferente estilo de vida y diferente bebé. Porque hay bebés a los que tienen ciertos requerimientos, que a lo mejor una cruz envolvente no va a ser lo mejor para ellos porque su cuerpo es muy suavecito. Y a lo mejor el nudo canguro al frente sí, o sea, sí va a recoger muy puntual el cuerpecito. A lo mejor en una etapa del bebé, él ya no va a querer estar viendo a tu vientre, sino va a estar queriendo ver a la cadera. O quizás hay un bebé que va a parecer Chucky si lo pones a la espalda porque siente que se va a caer. Entonces ahí es donde entran las otras posiciones, ¿no? Entonces yo creo que no podríamos describir en un solo podcast todas las posiciones, pero digamos que las principales son cruz envolvente, cruz atrás, canguro a la cadera, canguro a la espalda, canguro al frente, está la doble hamaca, la cruz de Charlie y hay muchos. Y aparte de esos nudos, hay acabados. Hay cruz de Charlie con acabado tibetana, cruz de Charlie con acabado Giselle y así podemos... ¿Y qué es el acabado? Acabado es como la vista que le das al fular. O sea, puedes tener como la forma de un vestido, la forma de un moño, la forma quizás de un entrelazado. Entonces es como muy vasto. Ya. Porque el fular no solo es un auxiliar para cargar al bebé, también es como un accesorio para la mamá. ¿Y tú cuántos te sabes? Así digo, para curiosar un poco más. Pues ya sé muchos, porque como soy asesora de porteo, tengo que tener como ¿cómo se dice? Un catálogo vasto para adaptar a las familias. En algún momento hice cursos de porteo a la espalda y fácil nos echábamos 20 en un mes para aprender de a poco a poco, ¿no? Entonces, también he inventado, y así como me salen videos muy bien, también en la vida cotidiana sé que si mi bebé se retuerce, si mi bebé necesita ser cargado ya porque tiene sueño, pero no me salió el acabado, no pasa nada, porque lo más importante del porteo no es cómo luce, sino esta regulación de la infancia, ¿no? Y evitar que tengan esta liberación de cortisol tan fea. Claro. Oye, Kat, también te pregunto una cosa bien curiosa y es, ¿cómo fue? Tú me mencionabas que tú comenzaste a cargar por tu hermana, pero ¿cómo fue la primera vez que cargaste tú ya con un Muktahitzil? Bueno, con mi hija mayor, primero la cargué de forma tradicional. Lo que pasó con ella es que yo me di cuenta que como yo no ajustaba bien porque yo vivía sola en San Cristóbal de las Casas con mi pareja, no tenía alguien que me corrigiera que su barbilla estaba tocando su esternón y eso podía obstruir las vías respiratorias porque me faltaba tensión, no porque la posición lo impidiera, sino porque a mí me faltaba tensión y no tenía quien me revisara. Entonces empecé como a buscar más información y llegué a que lo mejor para ella, que tenía reflujo, era que la cargara verticalmente. Entonces la empecé a cargar verticalmente y pues desde ahí las cosas mejoraron y empecé a indagar más. ¿Y tú qué yo digo, aquí en la curiosidad, qué le aconsejas a una persona que de repente seguramente te dice, oye, pero es que me da miedo hacer el nudo, que se caiga, hacer los nudos, me da mucho miedo, ¿qué hago? Que el pichito no se va a caer, o sea, uno tiene un nivel de conciencia del cuerpo del bebé, o sea, es instintivamente. A veces te puedes quedar como muy dormida dando chichi y vas a sentir al bebé, a veces no, pero no es la culpa del porteo, sino de otras cosas, ¿no? Pero yo creo que cuando tú te sientes segura, puedes llegar a hacer muchas cosas para sentirte autónoma, principalmente en el porteo. Si tú estás con inseguridad, el bebé lo va a sentir. O sea, si tú estás nerviosa haciéndote el nudo o estás haciéndolo muy rápido, el bebé lo siente. Incluso siendo profesional de porteo, yo he notado que cuando yo estaba muy tensa porque necesitaba trabajar y necesitaba subirme a la niña, podía amarrármela.
pero ya no iba a durar mucho porque como yo estaba muy nerviosa, yo estaba muy tensa, pues no estábamos teniendo como esta parte del porteo que aporta calma, ¿no? Uh-huh. Claro, te pregunto una cosa que creo que se me hizo muy curiosa al momento que hicimos la nota, es, hablabas de libertad, ¿no? Uh-huh. Que justo hablabas, de hecho hay una imagen, una ilustración que tú mencionas como libertad. Uh-huh. Y hemos hablado, sí, de la recolección de semillas, obviamente lo vemos como si fuera tan lejano, pero creo que se sigue haciendo uh-huh. aún en estos momentos. Para una mujer común, para una mujer, un hombre que quisiera realizar el porteo, por ejemplo, ¿qué libertades les podría hacer? O sea, ¿les podría brindar un Muktajitzil? Bueno, la principal es que recuperas tus brazos. O sea, ya no solo están los brazos con el bebé todo el tiempo, sino que también puedes tener tus brazos para hacerte de comer, para calentarte un agua, para hacerte un té. Y eso creo que es bien valioso, sobre todo cuando te quedas sola por primera vez en casa, ¿no? O sea, después del puerperio, después de que todos te están apapachando la primera semana, la segunda semana, que tu mamá, que tu abuelita te van a hacer de comer, de repente te quedas sola y te quedas con un bebé que está llorando, que necesita de ti y que no puedes ir al baño, ¿no? O que no puedes cocinarte de forma autónoma o que no puedes contestar la videollamada porque estás con el bebé ahí. Entonces creo que esa parte de la libertad de que se te regresen los brazos es bien fundamental sobre todo para las madres que están criando en un contexto de que están estudiando la universidad, que están estudiando la maestría, que están trabajando, que están emprendiendo y que pues necesitan, digamos que un auxiliar para su crianza. Claro, tú también, de hecho, regresándonos un poco a los saltos, tú mencionabas que una de las grandes ventajas del porteo en general, no tanto del Hitzil, sino que es el poder movilizarse, ¿no? Claro. Por las condiciones topográficas que tiene, sí. que tiene el estado, ¿no? Sí. De hecho, los Altos de Chiapas es un ambiente bastante hostil para los niños, no en el sentido comunitario, sino en el sentido físico, ¿no? Fisiográfico. O sea, las carreteras están como sin pensar en la banqueta, pues están las cañadas, están como las piedras como bien puntiagudas. Entonces, si los niños no estuvieran cargados hasta sus 3 años en estas condiciones, seguramente pasarían muchos más accidentes de los que ya pasan. Y sobre todo en San Cristóbal de las Casas, hablando concretamente de la ciudad, sus banquetotas son enormes. O sea, si aquí en Tuxtla hay banquetas, como aquí en la zona centro, por ejemplo, que están muy altas, cuando subes a la lomita, allá son banquetotas mucho más grandes, hay calles de piedra donde una carriola no va a pasar, donde un niño se va a caer, se va a golpear, o donde si no llevas el zapato adecuado te vas a resbalar en la laja. Entonces, el poder cargarlos permite precisamente recuperar esta parte de la movilidad de las familias. Claro. Oye, Kat, ¿te parece si podemos hacer la segunda pausa? Ya llevamos un ratito aquí platicando con Kat. Te agradecemos infinitamente, ¿no? Así que hacemos una segunda pausa y pues para ir terminando esta entrevista. Y regresamos con Katia González hablando, justo se hizo la luz, literalmente se hizo la luz. Ahora ya nos vemos debido a algunas dificultades técnicas, pero de alguna forma pues ya se pudo hacer. Teniéndote ya visualmente aquí, Kat, ¿será que nos puedes enseñar el Muktajitzil que traes? Sí, digo, bueno, para que la gente como que se vaya dando un poquito más de cuenta, ¿no? Bueno, se llama Yohon Banumil, corazón de la tierra. Se hicieron con colores verdes para representar precisamente pues algunos colores de las montañas en los altos, y tiene un tejido que solo tenemos nosotros, que es el tejido de corazón. Aquí está. Creo que no se va a poder ver, pero es una sarga de corazón. A diferencia del brocado, ya no necesita una trama suplementaria para formar la figura. Y en particular tiene hilo de mulberry silk, seda mulberry, que lo hace muy suave y además no es tan caluroso a pesar de ser de lana en Tuxtla. Se sintió muy bien al cargarla ahorita en situación de calor. Claro, y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tardaron en hacer esa pieza? Bueno, es que tardó aproximadamente 1 año en que pudimos sacar la figura. Hicimos varias prácticas, varios intentos de sacar del rombo la figura del corazón y tardamos casi pues el año. Para hacer esa pieza en particular pues se sacó en 1 semana. Pero fue 1 mes de tejido porque no se puede tejer nada más
4 metros en telar de pedal, se necesitan tejer 5 metros para que valga la pena el esfuerzo, ¿no? Entonces tejimos aproximadamente 5 piezas. Entonces ese mes se tejieron todas esas 5 piezas y también pues tuvimos que esperar el hilo que viniera de Perú, tuvimos que pues montar todo el hilo de algodón y también poder hacer el proceso de prelavado, que es el que hacemos nosotros para ver que cuando lo vendamos no se reduzca de más. Entonces la gente pague por el metro lavado y no por el metro reducido. Antes del reducido. Ajá, porque luego pues pueden venir algunos reclamos. Claro, oye, te pregunto algo bien puntual y es algo que mencionamos y con lo que quise de repente entrar a platicar. Tú me decías en esa entrevista que tuvimos que uno de tus mayores obstáculos es el estatus. O sea, que el estatus como concepto, ahorita lo vas a mencionar, que el obstáculo del porteo tradicional es el estatus. Cuéntanos un poco más de esto, Kat. Claro, hay muchísimos prejuicios, sobre todo en las sociedades no originarias, en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, donde se cree que cargar es de indias, ¿no? Cargar es de indígenas. Y no indias o indígenas desde una reivindicación de la identidad, sino desde el tono despreciativo, desde pareces María, ¿no? Y todo lo que engloba el parecer María, ¿no? Como este borrado de identidad y de diversidad que hay dentro de las comunidades. Entonces, precisamente, el poder reivindicar desde el proyecto que el porteo tradicional no está mal, que el porteo tradicional es parte de la historia que conforma no solo México, sino Chiapas, y que pues que no es solo para usar en días como de orgullo a la identidad latinoamericana, ¿no? Porque ¿qué es la identidad latinoamericana? ¿Qué es la identidad mexicana? ¿Existe o no existe? ¿O existen múltiples identidades dentro de este territorio llamado México, ¿no? Entonces, creo que es bien importante poder cuestionar este estatus que hay dentro de los textiles. O sea, ¿por qué el textil de Chiapas está tan desplazado? ¿Por qué está tan visto como mayorista, como mayoreo, cuando en realidad dentro de las comunidades tiene un valor simbólico y un valor de indumentaria muy alto, a diferencia de cuando vas con regateadores, ¿no? Claro, y te pregunto también, este tema que se me hizo también bien interesante, es el tema de los canguros y las carriolas, ¿no? Tú dices, cuando yo te pregunto si estaba en riesgo o no, que he dicho que eso lo pueden ver en la entrevista que te hago, que si existe como un peligro para si se puede desaparecer en un momento dado las cargadores, y tú me decías que posiblemente no, pero que sí existen otras herramientas que están acaparando a este porteo tradicional. Entre ellas me mencionas las cangureras y las carriolas. Cuéntanos un poco más de esto. Sí, bueno, precisamente al no tener una familia de referencia que pueda acompañar a una mujer originaria que ya no carga a su bebé en Hitzil, pues se va a encontrar herramientas como la cangurera, como la carriola, que son las cosas más accesibles, digamos, que al público, a diferencia de los fulares que apenas esta década se están popularizando en Chiapas, ¿no? En México quizás llegaron antes, pero Chiapas apenas está como tomando camino en esa área, y sobre todo no había ningún proyecto de textiles tradicionales, o sea, tejidos a manos en Chiapas, que pudiera dar como este rostro, ¿no? De que sí existe. Entonces, pues muchas mamás prefieren usar la carriola, prefieren usar la cangurera, y no tiene nada de malo siempre y cuando pues estén informadas, ¿no? Quizás la cangurera sí es la que representa mayor riesgo para ella por todo lo que afecta al suelo pélvico, al punto de gravedad y sobre todo a la ergonomía, ¿no? Posteriormente van a poder notar los dolores de espalda que van a venir con su uso. Pero no está en riesgo en sí, sino lo que pone en riesgo el porteo tradicional es que no hayan los espacios para las madres para cargar a sus bebés. O sea, que en la calle se juzgue, que en la calle se burlen, pues la mamá va a decidir dejar de portear. O sea, más que los objetos en sí, es la sociedad lo que va a orillar a las madres dejar de cargar. Claro, y yo también te pregunto que otra ventaja que se tiene, por ejemplo, del proyecto que es maravilloso proyecto que tú tienes, es que por lo regular en las ventas de garage,
en estos bazares, se ven mucho las carriolas, se ven muchos también estas cangureras. Y que al final de cuentas, si nos vamos ya a un tema estricto de medio ambiente, vemos cómo, pues al final de cuentas, en cierto determinado tiempo, pues pasan a ser inservibles. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues sí, al final se vuelven como... las carreras quizás tienen un tiempo de vida mucho más largo, ¿no? Pero también como los portabebés caducan. O sea, si quien no lo sepa, los asientos de auto, los portabebés y las carriolas llegan a caducar. Los asientos de auto son necesarios para transportar a los bebés en situaciones de accidente. Eso lo pongo como en paréntesis para que no vayan a decir que dije, ay, dijo que no quiere asientos de auto, ¿no? Pero tienen una fecha de caducidad y dejan de ser pues útiles, ¿no? En cambio, un textil que está conservado, que se ha sido bien lavado, puede tener mucha mayor durabilidad, y esta es la ventaja que tiene frente a las cangureras y a los fulares elásticos. Los fulares elásticos tienden a ser como el calzón. Cuando el calzón se le quita el resorte, pues deja de servir, deja pues de venir, ¿no? Entonces igual el fular elástico, conforme su uso se va aflojando y queda aguado. Entonces deja de tener una funcionalidad dentro del mundo, digamos, para cargar. Lo Claro. puedes hacer una tela para limpiar o lo que quieras, pero no es lo mismo a un fular tejido, a un rebozo o a un chal, que tiene mucho más durabilidad. Incluso los de estambre pueden llegar a durar muchísimo, aunque no son tan recomendables porque se llegan a encajar, A marcar. ajá, o a doler las cervicales, pero pues tienen mucho más durabilidad por las técnicas de tejido. Claro, Katia, aprovechándote muy al máximo, estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer. De hecho, han pasado algunos días desde que se realizó y creo que hay mucha conciencia y reivindicación al respecto. Yo lo que te preguntaría en un tema tan complejo como es la maternidad, ¿no? Porque creo que una de las cuestiones más cuestionadas, dicho, valga la redundancia, más criticadas o más observadas con el tema de ser mujer, de estas construcciones, de estas imposiciones, es el tema de la maternidad. Tú seguramente ya te lo has planteado, porque una de las grandes reivindicaciones o que se tienen, grandes explicaciones que se tiene sobre la mujer es que no por el hecho de ser mujer tienes que ser madre, ¿no? ¿Tú qué piensas al respecto, Kat? Yo creo que eso es decisión de cada una. O sea, soy pro elección, entonces cada una puede decidir bajo qué términos quiere ser madre sin explotar a otras, ¿no? Entonces yo decidí ser madre, o sea, yo quise ser mamá, nadie me obligó, no fue parte de mi contexto, no fue por mi cultura que decidí ser mamá, sino yo quería ser mamá, yo quería experimentar el proceso de crianza. Y la verdad es que no estoy arrepentida de ello, y creo que eso ha salvado a mi salud mental y que tenga menos carga mental que otras madres que han tenido que casarse con alguien a quien no conocían del todo, a quien parecía el novio perfecto, pero que no ayudaba a criar, ¿no? Entonces yo creo que mucho de la culpa materna se sigue reproduciendo al decirles que tú escogiste al papá que se fue, al papá abandónico, al papá que está presente pero que no cuida a sus hijos, ¿no? Entonces, dejar de reproducir ¿cómo se dice? Esta idea, este martirio constante a las madres puede aportar un poco a la liberación, ¿no? De que las madres, pues sí tienen un enorme papel en la crianza, en la construcción de un mundo mejor, pero también no se le están dando los medios ni no las ayudas, sino con ayudas me refiero a lo colectivo, ¿no? Que la sociedad nos está involucrando para poder cuidar a los niños de forma sana, segura y también deconstruida. Claro. Oye, Kat, digo, ya aprovechándote, ¿qué viene para Pocket Baby? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son los proyectos? De hecho, justo, digo, antes de ir avanzando con el tema del Instagram, que has hecho, creo que un trabajo excepcional de información, ¿qué viene? Porque tú me mencionabas, o sea, imagínate, venir de 2 años de una pandemia, ¿cuántos trabajos, cuántos empleos no quebraron por el tema de la pandemia? Y yo te pregunto, ¿qué viene justo para Pocket Baby? Bueno, para Pocket Baby viene como principalmente reivindicar un poco más sobre los fulares. Queremos en algún momento poner ya un local físico, si no es en San Cristóbal, que sea aquí en Tuxtla, pero preferentemente en San Cristóbal de las Casas.
Y también queremos que la información esté más dispuesta para todas las personas. Por eso migramos de plataforma donde teníamos la página web, porque queremos también no solo tener la tienda en línea, sino también una construcción de conocimiento que pueda servirle a otras mamás, porque ya no solo nos están comprando mamás de México o de Chiapas, nos están comprando mamás mexicanas que están en Estados Unidos, que están en Corea, que están en Francia y que están solas porque están pues criando en un país que no es el suyo. Entonces queremos que no solo esté en YouTube, sino que esté en una plataforma que pueda ser de referencia, ¿no? Entonces posiblemente grabaremos videos más profesionales, tutoriales como mucho más explicados paso a paso para aquellas que no puedan entenderlo como de forma rápida y sobre todo también seguir difundiendo el porteo tradicional. No, hombre, pero creo que ahí abonándote, de hecho, siendo como un seguidor más de Poco Baby, o sea, los videos, la cantidad de información, infografías, todo lo que al final de cuentas compartes, creo que es bien interesante porque creo que son pocos los espacios que ofrecen este tipo de información y digo, uno pensaría que en Chiapas se da en cada esquina, ¿no? Pero creo que tú eres una de las únicas, o si no es que de las pocas que está realizando estos ejercicios solo por el hecho de magnificarlo. Y digo, o sea, una prueba clara es que estás aquí en medio del calor, en medio de tantas cosas que tienes que hacer y ese esfuerzo te lo súper agradezco. Y al final de cuentas está valiendo la pena porque veo tus videos y te veo muy feliz, o sea, sí. Te veo feliz haciéndolo. ¿Tú qué me puedes decir al respecto, Kat? Sí, bueno, yo quise tomar como la profesionalización del porteo, aparte de la ilustración, porque a lo que me dedico es a la ilustración. Pues precisamente para darles a conocer a otras madres que a lo mejor se sentían solas, que a lo mejor se sentían invalidadas, la información a la mano, ¿no? O sea, quería que ellas pudieran tener esa información y pretendo hacerla como yo me hubiera gustado encontrarla. O sea, no con terminología muy difícil, no con pasos demasiado complicados, sino darlo lo más sencillo y ligero posible, porque sé que a veces el nivel de retención de la información es muy poca cuando haces un video muy largo, cuando haces un texto pues kilométrico, ¿no? Entonces a veces, como sé que la rapidez, lo instantáneo que a veces necesitamos las madres, tiene que ir en una fórmula bien concreta de palabras fáciles, explicaciones directas, para poder sacar el mayor provecho a la información. Y luego sobre todo bien amigable, porque, o sea, ¿quién no nos ha pasado el video? Yo hace poco me pasaron un video de cómo colocar bien las sábanas del colchón. Y yo por más que lo hice, nunca lo pude hacer. Sí, o sea, claro. De que te dicen, el paso A es este, el paso B es este. Y en una ocasión tan importante como es cargar a tu hijo, hija, hije, ha de ser bien complicado, ¿no? Y creo que tú haces muy bien estos procesos, ¿no? De visibilización. Digo, ya para ir terminando te preguntaría, al final de cuentas tú me mencionabas antes de entrar que tienen una misión, que tienen un proyecto con Fundación Kellogg, que me mencionabas. Bueno, cuéntanos. HipHip es una plataforma de recaudación de fondos que pertenece a Fundación Kellogg. Entonces, como parte de la cooperativa de Poco Baby que pertenece a Holop, que es el proyecto, digamos, de la cooperativa textil más grande, vamos a tener una campaña de recaudación de fondos en abril para la construcción de un centro de enseñanza de la lengua tzotzil alternativa para la primera infancia. Claro. Digo, para ir terminando y aprovechándote mucho, ¿dónde podemos encontrar Poco Baby? ¿Dónde? Bueno, Poco Baby lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook como POK Glotal OK Baby, BABY. Y también me pueden encontrar como Sebalchón en ilustración en Instagram y en Facebook. Excelente, pues Kat, te agradezco muchísimo el tiempo, te agradezco que mucho que estés acá, sé que vienes de San Cristóbal, sé que tienes mucho calor, sé que aquí están tus dos hijas y tu esposo y creo que es como muy complicado hacer estos esfuerzos, te agradezco mucho y pues nada, decirle a las personas que este podcast se ve y se escucha, se puede ver en www.youtube.com/Chiapas-Paralelo-TV y se puede escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en cualquier plataforma de podcast. Les recuerdo, mi nombre es Andrés Domínguez y junto con un equipo pues amplio y conformado por diferentes personas con mucho talento, pues seguiremos apostándole a este podcast llamado Inventario de Chiapas Paralelo y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta la próxima.